Gracias por seguir con nosotros. Como les contaba al principio del programa, está circulando en el Congreso de Estados Unidos una propuesta muy interesante de un senador republicano llamado Bill Cassidy para aumentar dramáticamente las relaciones económicas y sociales de Estados Unidos con América Latina. Entre varias otras cosas, Cassidy propone ampliar el actual Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con México y Canadá a todas las democracias latinoamericanas y caribeñas que quieran unirse. Además propone un fondo de préstamos y exenciones de impuestos a compañías estadounidenses que quieran mudar sus fábricas de China a Latinoamérica. Y escuchen esto, 1 millón de visas propone de no inmigrantes para latinoamericanos que quieran cuidar ancianos en Estados Unidos. La propuesta está verde todavía, bastante verde. O sea, es simplemente un proyecto legislativo que todavía ni siquiera ha sido presentado oficialmente. Pero según me dicen fuentes del Partido Demócrata en el Senado, hay varios senadores demócratas que están analizando esta propuesta y no descartan copatrocinarla. Vamos a la entrevista con el senador Cassidy, el autor de esta propuesta. Senador Cassidy, gracias por estar con nosotros. Senador, empecemos con su propuesta de expandir el actual Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Canadá y México a otros países latinoamericanos. Los proyectos anteriores de Estados Unidos para ampliar el libre comercio en las Américas, como el ALCA, no llegaron muy lejos, fracasaron. ¿Qué le hace pensar que esta vez va a ser distinto? Por el momento que vivimos, en que tenemos que hacer algo positivo por el hemisferio occidental. Estamos viendo agitación en todas partes. Para responder a su pregunta, ¿por qué es diferente ahora? Creo que desde la perspectiva de los Estados Unidos, vemos que China ha hecho incursiones en el hemisferio occidental que francamente no han sido en beneficio de la región. Muchos trabajos se han trasladado de América Central, por ejemplo, a Asia, y eso en sí mismo crea agitación económica, que genera esa migración irregular desde América Central a Estados Unidos que estamos viendo. Entonces, creo que si lo miramos de manera integral, nos gustaría que la gente se quedara en Honduras, con su familia y sus raíces, en lugar de vivir en la pobreza y mudarse a los Estados Unidos. A la gente de Honduras le gustaría quedarse en Honduras, con una familia y un país próspero. Creo que ese tipo de acuerdo mutuo en el que todos podemos beneficiarnos se puede lograr en este momento. ¿Cómo planea expandir el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Canadá y México a otros países latinoamericanos? Bueno, nos gustaría crear una comunidad de socios comerciales en la que no solo puedan lograr acuerdos preferenciales con Estados Unidos o México, sino que obtengan un acuerdo comercial preferencial con Estados Unidos, México, Canadá y también con cualquiera que quiera entrar en esa comunidad de socios comerciales. Entonces, imaginemos que Argentina o Guatemala entran en un pacto comercial del hemisferio occidental. Podrían comerciar no solo con México, sino también entre ellos bajo estas mismas reglas. Y así funcionaría como una comunidad, no es solo bilateral o incluso trilateral. ¿Qué medidas propone usted para incentivar a las multinacionales de Estados Unidos a que trasladen sus fábricas de China a América Latina? Sí, es una gran pregunta. Muchas empresas se han mudado a Asia, como a China, por ejemplo. Allá ignoran las normas ambientales, ignoran las normas laborales. De hecho, incluso utilizan mano de obra esclava. No hay forma de que una empresa en México o en Colombia pueda competir con China cuando China puede usar mano de obra esclava. Por eso proponemos un paquete de incentivos económicos, tanto para las empresas como los países, para mudar sus fábricas, sus plantas de producción a América. Existe este tipo de interacción en la que todos podemos mejorar. No es un juego de suma cero, es una marea en alza que nos eleva a todos. Pero, ¿cómo se pagan todas estas cosas? O sea, ¿cómo van a apoyar su propuesta en el Congreso de Estados Unidos cuando Estados Unidos ya tiene un déficit enorme y muchos legisladores están poniendo el grito en el cielo por eso? Bueno, tenemos formas de pagarlo. En este momento, cuando alguien importa algo a los Estados Unidos por debajo de cierto valor en dólares, no se paga ningún impuesto. Eso se ha convertido en un gran vacío legal, un enorme vacío
que es explotado por personas que envían cosas a nuestro país, a Estados Unidos, evitando los aranceles que de otro modo pagarían simplemente declarando que el valor es inferior a $800, incluso si ese país no importa productos de Estados Unidos. Entonces, lo que haríamos sería decir, ok, cualquiera que sea la tarifa aduanera que tú cobres a los productos que entran a tu país, nosotros vamos a aplicar esa misma tarifa a los bienes que importamos de tu país. Y sentimos que con esa fuente de ingresos podríamos pagar todo esto. A ver si entendí bien. Esto está principalmente dirigido a China, ¿verdad? O sea, Estados Unidos subiría los aranceles de los paquetes importados de China que estén valorados en menos de $800, que en muchos casos ahora entran libres de impuestos a Estados Unidos. Sí, afectaría tremendamente a China, pero no exclusivamente a China. No estoy presentando este proyecto de ley como un proyecto de ley contra China. Lo estoy presentando como un proyecto de ley a favor del hemisferio occidental. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al senador Cassidy sobre su plan de dar 1 millón de visas de 7 años de duración a latinoamericanos que estén dispuestos a cuidar un anciano en Estados Unidos. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el senador estadounidense Bill Cassidy, un republicano del estado de Luisiana, que está liderando una propuesta para aumentar dramáticamente las relaciones económicas y sociales de Estados Unidos con América Latina. Entre otras cosas, Cassidy propone ampliar el actual Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, México y Canadá a todas las democracias latinoamericanas y caribeñas que quieran unirse. Y también está proponiendo ofrecer 1 millón de visas no inmigrantes a latinoamericanos que quieran cuidar ancianos en Estados Unidos. Como les contaba antes, esta propuesta está todavía bastante verde, es simplemente un proyecto legislativo que todavía ni siquiera ha sido presentado oficialmente. Pero, según me dicen fuentes del Partido Demócrata en el Senado, hay varios senadores demócratas que la están estudiando y no descartan copatrocinarla. Sigamos con el senador Cassidy. Senador, su propuesta también incluye un plan para crear una visa de 7 años para el cuidado de ancianos en Estados Unidos, para latinoamericanos y latinoamericanas. ¿Cuántas visas darían bajo ese plan? Sí, obviamente eso va a estar sujeto a negociación, pero hay una clara escasez de mano de obra femenina en los Estados Unidos para cierto tipo de trabajadores. Estados Unidos tiene una población que está envejeciendo. Si pudiéramos hacer que trabajadores dedicados al cuidado de ancianos vengan a Estados Unidos por 7 años para atender las necesidades de gente que necesita cuidado en el hogar, la persona que viene de América Latina, de México, por ejemplo, regresaría después de 7 años y luego, después de un año en México, podría volver a Estados Unidos. Eso ayudaría a satisfacer la necesidad de empleo en los países de América Latina y ayudaría a cubrir una necesidad de empleados en Estados Unidos. Una curiosidad, senador, ¿por qué un senador de Luisiana se interesa en todo esto? Pues Luisiana no es conocido como un estado muy activista en temas latinoamericanos, ¿o me equivoco? En realidad, Luisiana es el único estado de la nación cuyos artículos de incorporación estaban en 3 idiomas: inglés, francés y español. Tenemos un municipio que se llama Nueva Iberia, en Nueva Orleans. Pensamos que mucha de la arquitectura francesa que ves en realidad es española. Esa es nuestra historia. Y ahora creo que tenemos la segunda población hondureña más grande fuera de Honduras. Pero más profundamente, diré que en este momento tenemos un problema en el que Estados Unidos, en su conjunto, está sufriendo porque nadie ha tenido una visión o una política coherente de cómo nos integramos aún más con el hemisferio occidental, en beneficio de nuestros vecinos de América Latina y en beneficio de los Estados Unidos. Ahora, si hacemos eso, mi país se va a beneficiar, así como los demás países del hemisferio occidental. Senador Bill Cassidy, muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos,
vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Y después, mi opinión sobre alguna de las cosas que hablamos hoy. No se vayan, ya volvemos.